como lo habíamos prometido, está con nosotros el doctor Oscar González, presidente provisional de la Unicameral. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Hola, Lagarto, buen día a todos. Bueno, se armó la discusión con el proyecto de ley para regular las protestas. Me parece que lo que habría que aclarar es, en principio, cuál es el objetivo. ¿Cuál ha sido el motivo por el cual ustedes se pusieron a armar este proyecto? Sí, porque lo que yo veo es que con estrategias distintas, lo que se intenta es no hablar sobre lo que el proyecto propone, sino enmarcarlo en otras discusiones que no tienen nada que ver con el proyecto. Por ejemplo, limitar el derecho de huelga. Falso, el proyecto no va sobre la legislación de fondo, que es la legislación laboral. Entonces, ¿qué es el proyecto y por qué está? Ustedes probablemente saben mejor que, incluso que los que gobiernan, la desazón, la bronca, la impotencia, el desamparo que se genera en la población cuando de un minuto para otro se entera que hay medidas de fuerza, medidas de acción directa que dejan a la población inerme frente a situaciones que generan a veces hechos graves, sin aviso previo, sin ningún tipo de comunicación. Y cuando se trata de servicios esenciales como la salud, el transporte, la educación, la provisión de agua, de energía eléctrica, etcétera, bueno, esto genera en la sociedad un clima de conflicto, de bronca, de agresividad y de falta de convivencia, que creo que es uno de los grandes males que hoy tenemos en nuestra sociedad. ¿Qué es el proyecto? Un intento de mejorar eso, sin afectar ningún derecho. Acá los únicos derechos afectados son los de los ciudadanos que de un minuto para el otro pierden garantías que son realmente trascendentales para su vida. Por eso el proyecto se llama Ley de Garantía de Acceso a los Servicios Esenciales. Define cuáles son los servicios esenciales. Bueno, ahí hay una discusión. Ahí hay una discusión Sí. en la definición de los servicios esenciales. Sí. Si unos entran, si otros no entran, si lo son, si no lo son. Eso es para el debate, precisamente. Eso es para el debate, eso es para la búsqueda de consenso, es para el acuerdo. ¿Y la clave cuál sería? Pero este es un tema que en la última década ha estado en discusión en todos los países del mundo. Y creo que en la Argentina hoy todavía es una deuda de la democracia no haber avanzado sobre esto y no haber fijado algunas pautas. ¿Qué propone el proyecto en definitiva? Porque de esto es de lo que se trata, es de hablar de esto, no si el sindicalismo es la columna vertebral del peronismo, si la Constitución Nacional. A ver, ¿qué propone el proyecto? Y yo les pido que lo miremos desde la racionalidad. Primero, una medida de fuerza que afecte servicios esenciales, que habrá que fijarlos y acordarlos y consensuarlos en la legislatura, que es el ámbito adecuado para eso. Nosotros en nuestro proyecto hemos enumerado algunos. No quiere decir que sean todos, ni que todos deban estar. Para eso está la discusión. Es decir, primero, que cuando se trate de medidas de acción directa que afectan servicios esenciales, quien los promueve debe comunicarlo con anticipación. Esto es lo primero. Segundo, que se debe acordar entre quien promueve y lleva adelante la medida de acción directa y la autoridad de aplicación en qué va a consistir la medida de fuerza. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una guardia mínima en un hospital público? Y de esto sé algo, de esto tengo alguna experiencia. Además de los más de 40 años de médico, tengo alguna experiencia. ¿Qué es una guardia mínima? Yo te pregunto, Lagarto, ¿una guardia mínima es atender a alguien que chocó en una esquina y le partieron la cabeza en una moto? No hay duda. Pero te hago otra pregunta. Un paciente que tiene sospecha de un tumor de cerebro y que pidió turno 15 días antes para hacerse una tomografía computada, que viaja a lo mejor 200 kilómetros para llegar al hospital, gastando lo que no tiene para llegar al hospital, llega ahí y se encuentra, no, tiene que pedir turno de nuevo, porque a pesar de que usted viene a 200 kilómetros, hoy estamos con una asamblea, con una medida de fuerza. ¿Quién define cuáles son, aún habiendo una medida de fuerza, quién define cuáles son los servicios mínimos que deben prestarse? Esto propone el proyecto. La creación de una comisión técnica de garantía de acceso a los servicios esenciales
que defina y que acuerde con quien impulsa una medida de fuerza cuáles son los servicios mínimos que deben preservarse para Los la gremios población. interpretan que un ítem como el que usted ha enumerado debilita la protesta. Eso es lo que dicen los gremios. Bueno, yo escuché decir a un dirigente que haber tirado del puente un paralítico, si uno no hace una protesta que joda a la gente, la verdad es que la protesta no tiene efecto. Entonces, Sí, acá también, Damián, viste. de esto, eso es barbarie. de esto se trata. Horrible. ¿Qué otra cosa propone el proyecto? Que este comité técnico, que debe estar integrado por 5 personas, con antecedentes, con capacidad, funcione como un tribunal arbitral para definir qué características deben tener las protestas. Ahora, Y finalmente, Lagarto establece una serie de condiciones para que esto funcione. Establece la obligatoriedad para el Estado de difundir ampliamente 48 horas antes que va a haber una medida de fuerza que va a afectar a la población cuando se trate de este tipo de servicios. Por ejemplo, en Francia, un paro de transporte implica 1 de cada 3 horarios. Y si la gente sabe 2 días antes que va a haber un paro de transporte, el que sale porque sí, para ir de compra y pasear, no sale, se queda en su casa. Ahora, el que tiene la imprescindible necesidad de tomar un transporte para ir a trabajar y para poder volver a su casa, sabe que tiene restringidos los servicios, pero que va a contar con algo. Esto es todo, esto es lo que propone. Lo demás es palabrerío. Lo demás es tratar de buscar justificaciones, algunos desde un interés político, otros desde una defensa sectorial, para no hablar sobre el tema. Pero ahora, justamente de ahí, digo... sí, discúlpame, la oposición asienta su crítica en que es anticonstitucional. Yo te pregunto lo siguiente. Si el Estado provincial no tuviera facultad para regular y para legislar sobre sus empleados y sobre sus agentes, ¿por qué existe la ley del empleo público? Debiera existir solo la ley de contrato de trabajo de la nación, la ley nacional. Cuando se trata, nosotros no somos improvisados, lo hemos analizado, lo hemos estudiado, hemos analizado la legislación nacional, internacional, hemos discutido el tema con juristas importantes. Cuando se trata de servicios regulados por la provincia, prestados por sí o por terceros, a través del sistema de concesiones, la provincia tiene facultad para regular sobre esos servicios. Porque la otra cosa que no se dice es que esto también está dirigido a la patronal, lo contempla el proyecto. Porque un lockout patronal puede afectar de la misma manera a la población cuando se trate de servicios esenciales. Mañana la agrupación que nuclea a las clínicas privadas decide que lo que le pague el PAMI no le gusta, hace un lockout y estamos en la misma. O las empresas de transporte que muchas veces lo hacen de manera enmascarada. En definitiva, nosotros estamos convencidos de que las cosas como están no debieran seguir y que acá hay que proteger y que hay que ponerle racionalidad a esta toma de medidas de acción directa, que los servicios esenciales son cosas muy delicadas, que hay que generar y recrear un clima de convivencia, incluso con los dirigentes sindicales. Yo los he sentido muchas veces salir a pedir disculpas a la población por las medidas que han tenido que tomar. Y yo creo que la legislatura es el ámbito para la discusión. ¿Cómo? Ahora, si yo cavo trinchera y digo, no, esto no, porque encontré tal motivo o encontré tal otro, esto no lo podemos discutir, no. Nosotros lo queremos la discusión. Queremos que alguien diga si no está de acuerdo en que los ciudadanos, que son trabajadores, yo no voy a trabajar en transporte público, probablemente ninguno de los que están en esta mesa tampoco. Son los trabajadores los que usan el transporte público. Son los trabajadores los que utilizan mayoritariamente los hospitales públicos. Los patrones van a las clínicas, van. Entonces, la defensa de los trabajadores también debe contemplar esta situación. Y yo creo que es un tema muy importante y que hay que debatirlo. Lo que no hay que hacer es cavar trincheras. Yo me niego a hablar de este tema porque este es un derecho mío que los derechos de alguien terminan a donde se vulneran los derechos del otro. ¿Usted cree, doctor, Entonces lo que queremos es debatir. Y si estamos realmente equivocados, y no es una necesidad para la población y para la sociedad avanzar en este tipo de cosas y dar garantías mínimas, es irracional pretender definir cuáles son los servicios mínimos que se deben preservar aun cuando haya medidas de acción directa.
¿Y quiénes serían los partícipes de ese debate, González? Bueno, ¿Los gremios también en la legislatura, por digo? supuesto, desde luego. Porque la UTA, por Pero- ejemplo, dijo que nunca van a reconocer pero- que son un servicio esencial. ¿Y en Bueno. este caso qué se haría? Bueno, esto hay sobrados antecedentes en el mundo, pero de todo modo la legislatura es el ámbito para pelearse, para discutir, para buscar consenso. Yo creo que a nuestra sociedad le faltan reglas y normas que garanticen la convivencia y que garanticen la racionalidad en la toma de medidas. Ahora usted, Y eso es lo que tratamos, una cosa muy pequeña. Lo mejor es leer el proyecto y ver los puntos que tiene. doctor, ¿usted cree que ya, digamos, con el proyecto en marcha, el control sobre estos servicios esenciales es de fácil aplicación por esa comisión que se va a formar para controlarlo? Por supuesto que no, pero es un paso adelante. Y yo sé que hace mucho tiempo alguien me dijo las dificultades son del tamaño de los intentos. Y esto es así. Desde ya se Cuando- están empezando a agrupar y a armar medidas de fuerza los gremios, o sea que no va a ser fácil Yo controlar este proceso. No tengo duda, pero lo que estamos planteando es el debate, la discusión. Yo en esto estoy seguro que ustedes conocen mejor que nosotros, porque la sensación de desamparo, de impotencia, de bronca que se genera en la población, es lógico que un ciudadano salga a trabajar, viaje 20 kilómetros a la madrugada para ir a trabajar, y cuando sale se encuentra que no puede volver a la casa. ¿No es más lógico que él sepa 2 días antes que va a haber un problema y que debe tomar recaudo y que puede tener Lo dificultades? que pasa es que ahí está lo que dice la vaca, que pierden debilidad según los gremios. Claro, Y hay que aquí tirar a dijo, alguien del puente. Damián Bici, Claro, es lo que dicen los gremios. Damián Bici Claro. dijo aquí una vez, Entonces- no fuerza. pierde efecto. Pero digo, ¿Sabe un punto cuándo- medio, un punto cuándo- intermedio, mira, ministro, no sé, toman por terreno y ejemplo, después le piden generar el disculpas. corte de la... Por Hay ejemplo, en- hay en tras la déjeme que fiesta- le dé un ejemplo. Sí. ¿No sería un punto intermedio, más allá de su proyecto, de lo que piden los gremios, por ejemplo, con los cortes de calzada? Eso no sé si lo contempla el proyecto. No. Que sea la mitad. Eso Eso permitiría que se haga la protesta, pero permitiría un que más lento pero a la eso gente se puede volver a su añadir en casa. el debate. Eso se puede añadir en el debate. Porque no, eso no sería contempla. no solo contemplar No. que se avise la protesta. No contempla nosotros hemos avanzado propuesto regular y definir estas cosas sobre lo que son los servicios esenciales. Y lo mejor es leer el porque toda esta cosa que se genera además, que si la Constitución Nacional, que si es inconstitucional, que si no, que si el Congreso, que los derechos de los sindicatos, son para no dar el debate de fondo. ¿Es lógico o no es lógico que alguien que tiene que venir de 200 kilómetros, a lo mejor con un cáncer encima para hacerse un estudio en un hospital, llegue y se encuentre con que no hay una asamblea frente al turnero, no entra nadie al hospital, las cosas, los turnos que están concedidos, la plata que él gastó para poder llegar a Córdoba, él se tiene que venirse la noche Sí, o antes, el caso tan simple de una mamá que, digo, para cada uno el problema es su problema, de una mamá es que el más tiene un bebé, importante. El más importante. Claro, a lo mejor un bebé con fiebre y Entonces, llega a un lugar y no lo pueden Esto atender. es, yo les pido que lo miren al proyecto, porque la verdad es que todo lo demás, a ver, yo soy peronista, yo he sido toda mi vida y he militado toda la vida en el peronismo, quiero a muchos dirigentes sindicales, son mis amigos, confío en que vamos a poder hablar sobre este tema. Lo que creo que hay una necesidad, yo creo que una deuda pendiente con la sociedad argentina y cordobesa, por supuesto, que es lo que nos toca a nosotros, tratar de ponerle racionalidad y de generar convivencia. ¿Cómo ha caído el proyecto en la oposición, doctor? No, el proyecto ha sido presentado recién ayer. Pero digamos, de comentario de pasillo, digamos. Hoy vamos a ¿Qué empezar pudo a... ocultar de...? Hoy hemos empezado a conversar sobre este tema. Ayer me enteré que el diputado Diego Mestre ha presentado un proyecto... En el Congreso. No igual, porque está vinculado a determinadas cosas, pero en el Congreso de la Nación. Sí. Y les quiero contar... Está en sintonía también con lo que pidió la presidenta. Claro, les quiero contar que cuando uno analiza la legislación comparada, esto ha generado debates en la última década en todos los países del mundo. No solo en el continente americano, también en los países desarrollados, por ejemplo en Francia, en Italia. Italia tiene una experiencia muy importante que nosotros la hemos mirado con mucha atención porque somos parecidos, porque ha encontrado un mecanismo de resolver este tema bastante exitosamente, y yo creo que con las herramientas que proponemos en el proyecto, me parece que
los sindicatos tienen absolutamente garantizado todos sus derechos. Ahora, y la sociedad tiene alguna tranquilidad en lo que respecta a estos temas. Doctor, yo lo escuchaba esta mañana a Garzón Maceda que decía que la OIT ya se ha expresado sobre esto, es decir, está clara la definición de los servicios esenciales y que la Constitución también brinda herramientas, que lo que hace falta es aplicarlo. No es necesario hacer una... Vuelvo a la ley. pregunta. ¿Quién define qué es un servicio mínimo que se debe prestar aún cuando haya paro en un hospital? Bueno, yo no lo he leído, pero según algunos de la oposición dice que la OIT define. No, absolutamente para nada. La OIT, obviamente, Lagarto, algún tiempo tenemos en esto, la OIT delega en los estados nacionales la regulación de este tipo de cosas. En la OIT no dice si en los hospitales se deben hacer radiografías o no, en un hospital de la ciudad de Córdoba. La OIT fija norma general y delega en los estados la regulación y las leyes de aplicación. Pero vuelvo a preguntarte, ¿quién define? ¿Quién define si cuando hay un paro de transporte hay que mantener algunas frecuencias en determinadas situaciones? No, obviamente. ¿Quién define está cuándo hay escrito. que avisarle a la gente que hay una medida de fuerza? Ahora, si la respuesta es no, para que un paro tenga efecto hay que joder a la mayor, perdonando la palabra, cantidad posible de población y causarles el mayor daño posible, bueno, entonces sí, estamos en las antípodas y no hay posibilidad de consenso. y de Doctor, usted acuerdo. hablaba del debate recién, que esto Sí. propone, es un anteproyecto, un proyecto que Por propone el supuesto. debate para mejorarlo. Pero por supuesto. Ahora, ¿cómo se instala el debate con, por ejemplo, vamos a título personal, con un par suyo como es José Pien, que está con usted en la unicameral? Pepe es mi amigo, Está yo lo bien, quiero pero está mucho con y- usted para debatir y después está del lado de... Pero es se que pone al eso- frente de la CGT. Pero es que eso no Perdón, invalida del CEP. si la CGT es una Pero el pieza CEP, clave sí. en esto. Y el CEP es una pieza clave en esto. Pero Lo bien ha que- dicho que no, lo que van a llamar a una huelga, una No, manifestación apenas no, yo lo se que he instale el leído, debate en la unicameral. yo lo que he leído hoy es que la CGT ha resuelto pedir una audiencia o reunirse con los autores de la iniciativa, que como ustedes saben, además de mi persona, el proyecto está elaborado con el diputado Sergio Busso, que es el presidente del bloque oficialista, y por el legislador Carlos Gutiérrez, que es el vicepresidente de la unicameral. Ojalá, si es cierto que quieren una reunión para discutir y para debatir, ojalá que sea cierto, porque yo estoy ¿Pero se lo podrá seguro... disciplinar a Pien, que forma parte del bloque o no? Pero por supuesto, desde luego. Ojalá que sea cierto que podamos sentarnos y debatir. Porque, insisto, veo que se está armando un globo, porque no se quiere hablar de lo que el proyecto dice. Yo insisto, ¿es lógico o no es lógico que la gente sepa antes y que haya obligación de comunicar Pero antes? usted coincide con los gremios en que ellos perderían o que la protesta pierde fuerza si se avisa con 2 días antes y Bueno, se hace eso todo esto. es una irracionalidad, porque la protesta puede existir, puede tener gradualidad, puede comenzar. Lo que no me parece lógico es que la medida sea de un minuto para el otro una Represiva. una medida extrema. Claro. Y una medida extrema. Parar 100%, por Lo que ejemplo, no con me el parece transporte. lógico es que no haya una contraparte que acuerde, Intermedia. está bien, van a hacer un paro, una medida de fuerza. A ver, en los hospitales, ¿qué servicios vamos a seguir dando? ¿Qué es una guardia mínima? Claro, cada uno lo define en su hospital, digamos, y cada uno hace lo que quiere y, cada hace el uno paro hace- como y quiere. eso no es bueno. Tiene que haber, por eso nosotros proponemos la creación de un comité técnico de garantía de acceso a los servicios esenciales. 5 personas con antecedentes en el manejo de este tipo de temas, que deben ser propuestos por el Poder Ejecutivo, pero aprobados por la legislatura, y que se debe emplear el mecanismo de audiencias públicas para la incorporación y para la designación de estas personas. ¿No debería ir de la mano con el poder de policía? Y que Digo, eso los funcione deseos de- como un tribunal arbitral para cuando no haya acuerdos entre quien impulsa la medida y la autoridad de aplicación, que en este caso es el Ministerio de Trabajo, pero que eso debe establecerlo la reglamentación, porque no todos los gobiernos han tenido ministerios de trabajo. La ley de que crea ministerios se modifica anual. Entonces, lo mejor es que la autoridad de aplicación se designe por por el decreto reglamentario. Pero lo importante es que haya un grupo técnico que tenga estabilidad, que tenga una duración. Nosotros proponemos 5 años, y que ese grupo, ese equipo fije cuáles son los servicios esenciales, cuáles son los servicios mínimos que se deben dar aun cuando haya un paro,
cómo se debe comunicar, con cuánta anticipación. Nos parece que ¿Y apunta a la racionalidad. Es muy difícil estar en desacuerdo con esto. No, el común de la gente está de acuerdo. Si la mayoría. Lo que me parece a mí que no está bien definido, o yo no entiendo todavía cuál es el límite, es el derecho constitucional que le asiste al trabajador de expresarse en las calles, hacer paro, y también el derecho que tenemos nosotros como ciudadanos a tener libre acceso a las necesidades que debe garantizar el Estado. Ahí hay una cosa que no sé cómo se resuelve. Se define con la ley. Precisamente esto es para definir ese punto gris, porque si no es toma todo, si no es yo hago... Sí, no, hay un paro y me quitan a mí el derecho. Exacto. Y lo hago de un minuto para el otro, quito todo, dejo a la ciudadanía desamparada. Si a este señor que vino de 300 kilómetros y llegó a un hospital le dicen, no, mire, hay una asamblea frente al turnero, vuélvase, no puede entrar y pida turno de nuevo. Es decir, los que somos del interior sabemos lo que eso significa para la gente. González, ¿y por qué recién ahora se plantea esto? Ya hace años que Córdoba sufre todo esto. ¿Y por qué no? ¿Por qué se perdió tanto tiempo? Digo, ¿por qué siempre se llega después de tanto tiempo? Bueno... Digo, ¿qué los motivó a plantear esto ahora? Primero, nos motivó fundamentalmente de que es una necesidad social y que evidentemente hemos venido en un clima de pérdida de la convivencia y en un clima de agresividad y de medidas cada vez más intempestivas que van increciendo. Y bueno, lo que estamos planteando ahora es tratar de encauzar el diálogo para que esta situación se modifique. ¿Cuándo se juntan con los...? No lo sé, lo vamos a resolver. No está expresado oficialmente, digamos, no le han pedido a usted. No, y es más, el proyecto toma estado legislativo en la sesión de mañana. A partir de allí es un proyecto de ley oficial. Está simplemente presentado por mesa de entrada. La idea inicial es que vengan a discutir. Pero un proyecto de este tipo es inimaginable avanzar en su análisis y en su tratamiento si uno no genera un debate público amplio. El gobernador se ha manifestado favorable a esta iniciativa. ¿Podrá ocurrir una reunión como ocurrió la otra vez, con grupos de la oposición y con distintos sectores, para ver este tema, que me parece que es un tema de mucho interés social? ¿Podrá ocurrir esa reunión donde salió buena esa reunión? Es probable, la tarea es nuestra porque este es un proyecto iniciado por legisladores. No es que de la Sota nos mandó a hacer este proyecto, como también yo he visto que por ahí hay algunos pícaros que de la oposición dicen esto, esconde. Esto es una iniciativa nuestra. Nosotros hemos definido algunos temas que son de fuerte preocupación social, que tienen que ver con la sanción de leyes específicas, y hemos decidido abordarlos con un grupo de legisladores. Y lo vamos a hacer. Este quizás es el primero de ellos, pero ustedes van a ver en el transcurso de los meses que vienen que va a haber varias iniciativas que están vinculadas a los reclamos sociales y que necesitan de legislación especial que se resuelva los conflictos. Y hay que lograr también, digo, una madurez social que hoy lamentablemente no tenemos, ¿no? Y convivencia. Como sociedad, digo, porque si se aplica la ley, si prospera el proyecto en la unicameral y después se logra que la gente en la calle no rompa un taxi, porque es el servicio esencial, o no rompa un colectivo, porque es un servicio esencial, me parece que más allá de la ley un logro esos son social muy delitos importante. Comunes. Está bien. Sí. Diferente a estos casos, el Ministerio Público, los fiscales deberían actuar con toda energía. Ahora, hay un dato concreto de la realidad, que los gremios que han hecho más lío, o mejor dicho, los que tienen más poder de fuerza, son los que mejor están también, ¿no? Es decir, son los que tienen mejores salarios. En Alemania, por ejemplo, los empleados públicos que tienen estabilidad absoluta no tienen derecho a hacer huelga. Porque esto también hay que decirlo. Eso es uno de los derechos más importantes. Esto hay que tiene un decirlo. empleado público, el régimen del empleo público es distinto al régimen que establece la ley de contrato de trabajo. Nadie tiene un extremo. Nadie tiene estabilidad absoluta en este país, salvo los agentes del Estado provincial. ¿Está claro? Entonces eso genera también, o debiera generar, algunos compromisos. Porque, insisto, si el tema fuera de la Constitución, de las leyes nacionales, nadie puede hacer nada. Bueno, eliminemos la ley del empleo público y nos fijamos por la ley de contrato de trabajo. Esto no es así.
la jornada laboral es distinta, los sueldos son distintos, el derecho a la estabilidad absoluta solo existe para... Entonces, en función de todas estas cosas que el Estado provincial ha regulado, regulemos también estas cosas que tienen que ver con la gente. No, es cierto que los empleados Si públicos no ponemos corren con todo de un ventaja, solo... Está sí. claro, si no ponemos todo de un solo... Pero yo, a ver, no digo esto para generar demérito. Yo si hay una persona que aprecio y quiero es Pepe Pien, de verdad tengo una vieja amistad con él. Lo que, evidentemente, lo que hay que hacer es hablar de este tema y tratar de avanzar. Quizá el proyecto que nosotros hemos hecho no es el definitivo, ni es el Está que bien, tenga que está bien. salir, pero me parece que es un intento de dar un paso adelante en un tema que en la sociedad actual está siendo cada vez más grave. Y en ese proyecto que ustedes mencionó que hay varios servicios que se consideran esenciales o que ustedes incluyen. ¿Y cuáles son? ¿La salud? Salud, el transporte? educación, transporte, residuos, provisión de Seguridad. agua potable, de energía eléctrica, seguridad. Bueno, doctor, muchas gracias. Una discusión interesante. La verdad que es muy linda, muy linda. Desde luego. Sí. Y creo que haber abierto este debate me parece que ya es algo importante, porque si no sabes que Lagarto, y yo creo que ustedes lo deben, como digo, vivir más que nadie, cuando pasan estas cosas, la gente dice, ¿qué hacen las autoridades? Bueno, nosotros somos un poder del Estado democrático, el poder legislativo. ¿Qué hacen las autoridades? ¿Qué hacen las autoridades del poder legislativo? Algunas intentan discutir el tema. Por lo menos es una respuesta. Si hay una negativa cerrada, aunque sea debatirlo, bueno, sabremos de qué se trata. Gracias, doctor, muy amable. Gracias muy a gentil. ustedes. Hasta Bueno. luego.